Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video para la materia Análisis 1 para Matemática, Matemática 1 para Física, Ciencia de la Atmósfera y Oceanografía, Análisis Matemática 1 para Química y Análisis 2 para Computación. Este video es un video que les había prometido con la clase teórica, que lo que vamos a hacer simplemente es usar GeoGebra para graficar las curvas que aparecieron en la clase teórica y por ahí hagamos algún poco de juego más. Pero básicamente vamos a dedicarnos a eso y que espero que con esto ya les sirva a ustedes para poder hacer o graficar todas las curvas que van apareciendo en la guía, en la práctica 2 y en las prácticas que después van a seguir apareciendo en la materia. Les recomiendo que si no lo hicieron todavía, miren el último video que subió Paula Scorcielo, donde explica un poco cómo usar GeoGebra para graficar coordenadas polares. Yo voy a repasar, no todo, ella maneja mucho mejor el GeoGebra que yo, pero voy a repasar brevemente cómo se hace para trabajar con coordenadas polares dentro de GeoGebra. Entonces empecemos primero, supongamos que tenemos un punto, y voy a dibujar primero un punto como un punto P, que lo vamos a llamar el punto 1, 1. Muy bien. Ahí aparece el punto P, tenemos ahí graficado. Voy a ampliar un poco, aproximar un poco la vista para que esto se vea más grande. Bueno, ahí tenemos nuestro punto P hermoso. Bueno, si este punto P uno lo toma en coordenadas polares, quiere hacerlo en coordenadas polares, mira acá la recta. Esta recta justamente es la recta que pasa a 45 grados, ¿no? Entonces el ángulo de sus coordenadas polares es 45 grados, que es pi sobre 4. Entonces, si es pi sobre 4 y su longitud, el 1 a 1, usa el teorema de Pitágoras y es raíz de 2. Entonces el punto sería raíz de 2 pi sobre 4. Una forma de escribir en coordenadas polares es decir, bueno, elijo otro punto Q, que va a ser el mismo punto finalmente, de estar en sus coordenadas polares, donde va a ser la coordenada X, que sería raíz de 2 por el coseno de pi dividido 4, coma, raíz de 2 por el seno de pi dividido 4. Bueno, si yo grafico esto, ven que el punto Q y el punto P coinciden, ¿no? Entonces, fíjense, saco el punto Q, este es el punto P, pongo el punto Q, saco el punto P. Es el mismo punto. La cosa es que obviamente escribir de esta manera las coordenadas polares se vuelve algo completamente tedioso, ¿no? Sería insoportable. Y cada vez que tengo que escribir una coordenada polar, ¿sí? Una coordenadas polares, escribir esto que en realidad no es otra cosa que las transformaciones. Yo no estoy escribiendo acá sus coordenadas polares. Estoy escribiendo la transformación que manda coordenadas polares en coordenadas cartesianas. Bueno, por suerte GeoGebra tiene una forma de escribir coordenadas polares de manera directamente, que es lo que voy a usar ahora. Es el punto Q. ¿Cómo va a ser? Punto Q. Uno dice, bueno, directamente, ¿cuál es su radio? Su radio es la raíz cuadrada, SQR, para escribir raíz cuadrada de 2. Muy bien. Muy bien. Y ahora, si yo pongo coma y pongo siguiente coordenada, que sería pi dividido 4, bueno, GeoGebra piensa que estos son coordenadas cartesianas, entonces fíjense dónde lo dibuja acá, que es coordenada x raíz de 2, que es 1.41, coordenada y pi sobre 4, que es más o menos acá, 1.6, no, 1.8 más o menos, entre 1.7 y 1.8. Perdón, entre 0.7 y 0.8, acá está 0.79. Pero nosotros no queremos que sea eso, nosotros queremos que sean las coordenadas polares. ¿Cómo hace GeoGebra para que esto sean las coordenadas polares? Lo que hay que identificarles es que en vez de coma, hay que separar con un punto y coma. Yo separo con un punto y coma, acá de vuelta, GeoGebra se da cuenta que son las coordenadas polares y nos dice, fíjense, 1.41 es su radio, 45 grados es su coordenada polar. Si elimino el punto P, aparece ahí mi punto Q graficado. Bien, entonces, solo con esta observación, sabiendo que con punto y coma estamos denotando coordenadas polares y con coma coordenadas cartesianas, ya podemos empezar a hacer gráficos de las curvas que nos aparecieron en la clase teórica del otro día. Entonces voy a borrar esto. Bueno,
antes de pasar a graficar curvas, me interesa hacer una cosa que ya comentamos en la clase, que es, vimos que las coordenadas polares, como es el libro de Stuart, y como hicimos en la teórica, admite valores de R negativos. Entonces quiero que tratemos de graficar eso ahora que sabemos graficar coordenadas polares. Entonces pongamos el primer punto, que digamos que ese punto va a tener radio 1, y ángulo, algún ángulo que le pongamos en principio, por ejemplo, pi sobre 3. Acá, fíjense, como puse la coma, lo tomó con coordenadas cartesianas. Yo no quiero coordenadas cartesianas, quiero coordenadas polares. Ahí está. Longitud 1, ángulo 60 grados, que es pi sobre 3. ¿Qué pasa ahora si yo tomo un punto, pero pongo como radio menos 1? Menos 1, punto y coma, pi sobre 3. Bueno, si grafico esto, fíjense ahora lo que está. Ve. Este me dice que el punto menos 1 pi sobre 3, que sería un menos 1 con 60 grados, es equivalente a ser 1 240 grados, que es 60 más 180. Es decir, el ángulo que forman A y B es 180 grados, porque estos dos están sobre la misma recta. ¿Cómo hacemos para verificar que están sobre la misma recta? Bueno, dibujamos la recta que pasa por A y B. ¿Y qué recta sería esa? Sería toda la recta que tiene ángulo respecto del eje de las X pi sobre 3. Entonces directamente para hacer eso con GeoGebra decimos, bueno, que el radio sea cualquier parámetro, punto y coma, porque es polares, y el ángulo que sea pi dividido 3. Entonces acá vemos la recta que pasa por el origen, que tiene ángulo 60 grados respecto del eje de las X. Esa recta atraviesa A y B. Entonces el ángulo entre A y B es 180. Acuérdense cómo lo describimos como menos 1, negativo el radio, pero ángulo pi sobre 3. Eso automáticamente lo que hace es, al valor que teníamos antes, le suma 180 grados, le suma pi. Y veamos que efectivamente están tienen la misma longitud, que esta longitud es 1, esta longitud es 1, por más que nos lo dice acá. Pero ¿cómo graficamos eso? Digo, bueno, quiero graficar el círculo de radio 1, sería este. Bueno, ¿cómo grafico el círculo de radio 1? Ponemos radio 1, punto y coma, y ahora tengo que dar el ángulo, y el ángulo le doy un parámetro t. Entonces, al haber hecho esto, ahora estoy graficando en coordenadas polares el círculo. Entonces, fíjense que dicho de otra forma, acabamos de graficar los dos primeros ejemplos de curvas polares que dimos en la teórica. El caso de decir θ igual constante, en este caso es pi sobre 3, r cualquier cosa, esa es la ecuación 1, acá tenemos la ecuación 1, eso me dio una recta. Por otro lado, dijimos, bueno, ahora el segundo ejemplo sería r igual constante, θ cualquier cosa. Si hago r igual constante, θ cualquier cosa, esa es la ecuación 2 es la circunferencia. Entonces tenemos nuestros dos primeros ejemplos bien sencillitos de curvas polares. Vamos al siguiente ejemplo. Voy a borrar estos puntos. Borremos todo esto. Borrar, 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 borrar. El siguiente ejemplo era la curva r igual 2 por coseno de θ. Bueno, ¿cómo hacemos para graficar esa curva? Muy bien, bueno, una manera es, por ejemplo, con el comando curva. Vamos a hacerlo con el comando curva. Entonces, yo escribo curva. Escribo curva. Fíjense, acá me dice expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Esto es lo que ya usamos la clase pasada. Ahora, si uno escribe así, entonces, ¿qué queremos? Escribe así. Esa forma de escribir curva me da coordenadas cartesianas, pero ¿cómo hacemos para decirle que son coordenadas polares en vez de cartesianas? Bueno, cuando damos la primera coordenada y la segunda coordenada, en vez de separarlos con una coma, la separamos con un punto y coma. Entonces tenemos que poner entre paréntesis, abrimos ese paréntesis, y decimos, ¿quién va a ser R? R va a ser 2 por coseno de T. Y ahora pongo punto y coma, porque estamos diciendo que esas son coordenadas polares, T. Entonces esto es R igual 2 coseno θ. Θ es el parámetro. Entonces ahora, coma, indico quién es el parámetro es T. Y ahora tengo que indicar el rango, desde dónde a dónde se va a mover este
este ángulo T. Bueno, vamos a ir desde 0 hasta pi. Bien. Y acá tenemos lo que nos había dado, no sé si lo recuerdan, en nuestra clase teórica, que nos daba el círculo de centro en el 1, 0 y radio 1. Nosotros hicimos la cuenta analítica de por qué obteníamos este círculo, pero acá lo tenemos bien graficado. ¿Cómo hacemos ahora para ver el sentido en que se está haciendo recorrido esta curva? Bueno, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Usábamos deslizadores. Entonces voy a ubicar un punto arbitrario en este círculo. ¿Cómo voy a ubicar un punto arbitrario en este círculo? Voy a elegir un deslizador que lo voy a llamar B. Lo llamo B porque A es como me llamó a la curva. Puedo aprovechar y cambiarle el nombre a la curva. Vamos a la configuración. Y acá en nombre, en vez de A, vamos a ponerle C de curva. Entonces elimino. Ahora esta curva se llama C mayúscula. Entonces A lo tengo libre, disponible para usar como deslizador. Entonces ahora tomo un punto arbitrario. ¿Cómo hago para hacer un punto arbitrario? Digo, bueno, simplemente marco el punto y digo que va a ser 2 por coseno de A, punto y coma A. Enter. Acá está el punto A, empezó acá, pero fíjense que este corresponde a A igual a 1. Entonces pero yo no quiero este valor para el deslizador, no quiero que el deslizador vaya de menos 5 a 5, sino yo quiero que mi deslizador vaya de 0 a pi. Entonces vamos a editar el deslizador, vamos acá a deslizador y decimos que el valor mínimo que sea 0, que el valor máximo sea pi. Bien, cierro esto, vamos al deslizador a 0. Y una cosa más que quiero hacer también, que me olvidé, que la vez pasada en GeoGebra les decía, a mí me gusta que el deslizador no sea oscilante, sobre todo cuando quiero mirar el sentido. Entonces le pedimos que sea creciente, nada más. Creciente. Bueno, cierro así. Y ahora sí vamos a darle play a este deslizador y vamos a ver qué pasa con el punto. Y vemos que el punto se va moviendo en el sentido antihorario. Eso fue lo que habíamos deducido nosotros cuando hicimos nuestro análisis teórico de esta curva. Muy bien, entonces tenemos estos dos ejemplos interesantes. Y ahora vamos al siguiente ejemplo, que es el ejemplo de la cardioide. Entonces permítanme borrar estos ejemplos, vamos a darle pausa, borro el deslizador, eso automáticamente borra el punto y borremos también la curva. Entonces, ¿cómo era la cardioide? La cardioide, en coordenadas cartesianas, también vamos a ponerle C, va a ser mi cardioide, esto va a ser curva, y acá tenemos que poner entre paréntesis, van a ir las coordenadas que quiero que estén en coordenadas polares. Entonces, la cardioide era 1 más seno de tita. Entonces, en la coordenada R, vamos a ponerle 1 más sen t, punto y coma ahora, para indicarle que son coordenadas polares. Si yo pusiera coma, las va a tomar como coordenadas cartesianas. Y ahora el ángulo, tita. Le decimos ahora que t es el parámetro. Y esta cardioide va desde 0 hasta 2 por pi. Y ahí tenemos esta cardioide. Ahí ven cómo queda el gráfico. Este es el gráfico que nosotros hicimos con bastante cuidado y bastante detalle, analizando el crecimiento y el decrecimiento de la curva, cómo se movía R en función de tita. Llegamos a esta conclusión. Pero acá ven que instantáneamente el GeoGebra ya me grafica la cardioide. Vamos a recorrerla exactamente igual que hicimos recién, usando un deslizador. Vamos a poner un punto arbitrario en la cardioide y vamos a recorrerla. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nombrar ahora un punto que sea 1 más seno de A, punto y coma A. De vuelta me aparece mi deslizador entre menos 5 y 5. Yo podría definir el deslizador primero para evitarme esto, pero bueno, es lo mismo. Entonces vamos ahora a configurar el deslizador,
que vaya entre 0 y 2 por pi, 2pi, y que no sea oscilante, queremos que sea creciente. Cierro esto. Bien, llevamos el deslizador a 0 para que empiece y arranca en este punto, que es cuando esto A es 0, cuando A es 0 sería equivalente a cuando T es 0, acá 0 es 1,0. Es decir, ángulo 0, estoy sobre el eje de semieje positivo de las X, y radio 1, tiene longitud 1. Y ahí cuando le damos play a este deslizador, vemos el movimiento de mi partícula a lo largo de la cardioide. Vemos que se pasa, llega a ese punto conflictivo. Después, cuando estudiamos un poco de diferenciabilidad de curvas, vamos a entender qué pasa ahí en ese punto. Ustedes observan que este punto A que está girando, cuando llega ahí, que este es como un ángulo que se forma, se frena, se detiene y arranca de vuelta en otra dirección. Vamos a estudiar esto con un poco más de detalle cuando veamos diferenciabilidad de curvas. Bueno, y acá tenemos nuestro ejemplo de la cardioide. Una cosa bastante interesante acá, que vamos a hacer ahora, vamos a eliminar este deslizador, es qué tan sensible es la cardioide respecto de algunos parámetros. Por ejemplo, este número 1 que aparece acá. ¿Qué pasa si en vez de 1, yo reemplazo 1 por otro número? Digamos por 2. ¿Qué cambia? Opa. Vamos a achicar un poco. Alejar. Fíjense lo que pasa. Ya ese pliegue que hacía la cardioide deja de hacerlo. ¿Qué pasa si en vez de 1, ahora pongo algo más chico que 1? Pongo, digamos, 0,5. Oh. Ese pliegue hace un rulito. Bueno, les propongo hacer el siguiente ejercicio. Vamos a poner acá un deslizador. Tengo que hacerlo, creo que vamos a borrar esta curva primero para que me lo tome bien. Y vamos a ponerlo ahora directamente, que es C igual curva A más sen t, punto y coma t. Tengo que hacerlo de vuelta, no sé por qué. Coma t, coma 0, coma 2 por pi. Y ahora sí, ahí está. Entonces, fíjense, este deslizador, vamos a hacer que el deslizador se vea acá en el gráfico. Acá lo tengo. Fíjense qué pasa. Si achico el valor de A, como que ahí tenemos, por algún momento tenemos un círculo, pero ven, es como que ese pliegue se consigue en A-1 también, después se pliega para adentro, hace como esa especie de nudo, de rulo, hasta que los círculos hacen en A igual 0, son como dos círculos que se pegan, y después un círculo se empieza a achicar, estamos en A igual 1, tenemos la cardioide, y después eso se empieza a suavizar la curva y se vuelve a transformar en un círculo. Bastante interesante esto. Les propongo como desafío para ustedes que traten de hacer el mismo tipo de análisis que hicimos para las curvas en la teórica para valores de A más chicos que 1, pero positivos, ¿sí? mayores que 0 y menores que 1, y para valores de A mayores que 1. Y vean que para valores de A menor que 1 se consigue ese rulito, y para valores de A mayores que 1 ya no. Entonces, esa sería una cosa para que ustedes traten de pensarlo mirando las relaciones entre R y θ, por qué se da ese fenómeno. Pero acá es bastante interesante. Vamos a movernos entre, a ver, hasta qué valor sería razonable tomar, hasta 2, digamos, hasta 2. Entonces voy acá a editar el deslizador. Vamos a empezar con menos 2 y 2, por ejemplo. Menos 2 y 2. Menos 2 es mucho, menos 0,5 y 2. Oscilante, hagámoslo esta vez, pero está bueno hacerlo para el oscilante. Saquemos el deslizador de ahí y démosle, empecemos acá en menos 0,5 y démosle play. Así se ve el efecto que se está produciendo en este
este pliegue. Ese rulito se deshace, tenemos la cardioide y después se empieza a estirar hasta que terminamos. Después se empieza a comprimir de vuelta, se empieza a hacer singular abajo hasta que se hace el pliegue y después se forma el rulo que se comprime. Muy bien. Parece que es bastante interesante hacer eso, verlo. Bueno, por lo menos es divertido. Y veamos ahora el último ejemplo que vimos en la clase teórica, que es la rosa de 4 pétalos. Entonces voy a eliminar el deslizador, borrar. Entonces, ¿cómo era la rosa de 4 pétalos? Si se acuerdan de la teoría, era la curva que se definía como R igual coseno de 2 θ. Entonces vamos a hacerlo de vuelta. Abrimos curva. R es coseno de 2 θ, entonces ponemos cos de 2 por t, punto y coma para que sean polares t, marco el parámetro y digo que voy desde 0 hasta 2 por pi. Muy bien, acá tenemos nuestra rosa. Vamos a agrandar un poco, aproximar acá para que se vea más grande. Bien. Y ahora vamos a ver cómo se recorre esto. A ver si se acuerdan ustedes de la clase teórica. Arrancábamos de acá en 0 y después el recorrido hacía algo así. Este era el sector 1, que era el sector que correspondía a cuando me movía entre 0 y pi sobre 4. Desde este punto inicial hasta el origen, en pi sobre 4. Después venía el segundo sector, de pi sobre 4 a pi sobre 2, que tomaba esta parte. Eso se empalmaba con esta parte, de pi sobre 2 a 3 pi sobre 4, donde vuelve a anularse el radio. Después continúo acá, continúo así y termino en 2pi de esta manera. Entonces vamos de vuelta a marcar un punto usando el deslizador. El punto va a ser, la curva se llama A, entonces como deslizador voy a usar la letra B. Entonces va a ser cos de 2 por B, punto y coma, B. Ahí tenemos el punto. Este punto lo dibujo por acá, por este valor de B igual a 1 que tomó, que yo ya lo voy a editar ahora. Configuración, deslizador. El deslizador entonces vamos a pedir que vaya desde 0 hasta 2pi. De vuelta no oscilante, sino creciente. Bien. Y vamos a hacerlo que empiece en 0. Entonces acá ven, de vuelta, en 0 está acá. Cuando llegue a pi sobre 4, vamos a estar acá. Bien, vamos a darle play. Y ahí tenemos el recorrido de esta rosa de 4 pétalos. Pasa el segundo pétalo, tercer pétalo y terminamos en el pétalo inicial. Terminando el primer pétalo, segundo pétalo, tercer pétalo, cuarto pétalo y vuelta a terminar. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos hacer una rosa de más pétalos? ¿Cómo podríamos hacer para hacer una rosa de más pétalos? Bueno, eso es el ejercicio para que piensen ustedes, no sé si lo pensaron o no. Si no lo pensaron, les recomiendo, no lo voy a hacer ahora, estoy muy tentado de ponerles la respuesta, pero no lo voy a hacer, me voy a resistir. Pero pueden, si no se imaginan tanto con la hoja, agarrar el GeoGebra y jugar acá. ¿Cómo jugar? Bueno, modificando algunos parámetros en la ecuación y ver entonces qué es lo que sucede. Y van a ver que pueden hacer tantos pétalos pares como quieran y tantos pétalos impares como quieran. Bueno, los invito a que prueben, jueguen y experimenten. Esto es todo para este video, les mando un saludo y hasta la próxima.